Torah, tu casa en Israel. ¿Está bien? Sí. ¿Están concentradas? Vale. Un día, cuento. Comienzo con un cuento y vamos a estudiar Bereshit. Con respecto a la Perashá. Un día el rabino Jaim de Brisk, uno de los grandes rabinos de Lituania, viajaba en un tren. Como acostumbraba, se puso a leer textos sagrados. 3 campesinos judíos ascendieron al tren y lo invitaron a jugar a las cartas con ellos. Él se negó, ¿no? Él estaba estudiando. Ellos se pusieron a jugar, pero continuaron insistiendo que se uniera al juego. Él continuó negándose. Finalmente, los jugadores comenzaron a burlarse de él y lo empujaron hasta el siguiente vagón. Cuando el tren llegó a Brisk, el Reb Jaim descendió y fue recibido por una enorme multitud y fue saludado por muchos que estaban en el andén. Los 3 campesinos estaban sorprendidos ante esta escena. Preguntaron: ¿a quién están honrando? Uno de los aldeanos respondió: ¿no sabes que ese es Rabí Jaim de Brisk, uno de los grandes estudiosos de todos los tiempos? Los 3 hombres, avergonzados, intentaron acercarse al Reb Jaim para espiar su comportamiento. Bajaron sus rostros y con el sombrero en la mano le pidieron disculpas. Si hubiéramos sabido quién era usted, no lo habríamos tratado así de mal. Por favor, perdónenos. Reb Jaim se negó. Le están pidiendo disculpas a una persona equivocada. Se la están pidiendo al Rab Jaim de Brisk. Deberían pedírsela al judío anónimo que estaba sentado estudiando en el tren. Ellos cuando le pidieron perdón, cuando se enteraron que era el Rab, wow, perdón, el Rab, ¿cómo le doy? Espera. ¿Y si no era el Rab? No, era una persona simple. ¿Y está bien cómo me trataron? No. O sea, ahora me piden perdón porque soy el Rab, si no, no me pedían perdón, no. Si piden perdón, pidan perdón bien. A ningún yudí se le hace eso. Entonces, no juzgue por lo que parece, sino por, primero, lo que verdad, cómo se deben comportar de verdad. ¿Está bien? ¿Mensaje? Bueno. Bereshit. Vamos a estudiar Bereshit. La primera perashá de la Torah. Quiero dedicarle a los primeros pesukim. Pueden tomar un humash. Vamos a leer los primeros 5 pesukim y vamos a hacer las preguntas pertinentes. ¿Está bien? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Bueno. Vamos a los 5 primeros pesukim. ¿Está bien? Siempre es un tema importantísimo. Empecemos. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Cuántas palabras hay en el pasuk? 7 palabras. Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunta número 1. ¿Qué significa Bereshit en la Torah? ¿Está bien? La palabra Bereshit, ¿qué significa? En el principio. ¿En el principio de qué? ¿En el principio de qué? Porque no dice al principio. En el principio. En el principio si dice en el principio de, entonces Bereshit es una palabra. El principio de algo. Pero acá dice en el principio. Y me deja ahí cortada. ¿Está bien hasta aquí la primera pregunta? ¿Qué significa Bereshit? Segunda pregunta. Bará. En el principio, bará. ¿Cómo se traduce? Como crear, ¿no? ¿Por qué el verbo que utiliza la Torah para hablar de la creación del mundo es bará? Hay otros verbos que se podrían utilizar. La azot, hacer. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra, ¿no? O yotzer. En el principio produjo Dios los cielos y la tierra. Hay varios verbos en la Torah. La azot, le yatzer, libró. ¿Por qué el verbo que pone acá es bará? ¿Está bien? Pregunta. Tercera pregunta. Bereshit bara, ¿quién? Elohim. Entonces, varias preguntas. Primero, ¿por qué este nombre de Dios? ¿Qué nombre de Dios era mejor? El nombre propio, ¿no? Si vas a hablar del principio de todo, de la creación del mundo y Dios por encima de todo, decía el nombre más elevado de Dios. Este no es el nombre más elevado de Dios. ¿Cuál es el nombre más elevado de Akadosh Baruj Hu? Yud Ke Vav Ke. Amonai, ¿no? Se llama Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Entonces, si vas a decir la creación del mundo, Dios se presenta, el mejor nombre es el mejor, ¿no? Aquí. Sin embargo, ¿qué nombre aparece? Elohim. Entonces la pregunta es, ¿por qué este nombre? ¿Y qué significa este nombre de Dios? Sabemos que Dios es único. Entonces Dios tiene varios nombres. ¿Por qué Dios tiene varios nombres? Cada nombre me habla de cierto aspecto. Entonces, ¿de qué aspecto me habla el nombre Elohim? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Es más,
¿Dónde podía haber aparecido esta palabra? Al principio, ¿no? O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo, si ustedes hubiesen escrito, ¿qué hubiesen escrito? Digamos que ustedes escriben la Torah. ¿Cómo hubiesen empezado? Dios creó, ¿no? Hubiesen puesto Dios como primer palabra, ¿no? ¿Por qué la dejó para la tercera palabra? La dejó medio secundario. Pone Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿No era mejor poder decir Dios primero? Pero vemos que, ¿por qué lo dejó así? ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Ya tenemos varias preguntas sobre las tres primeras palabras. ¿Qué significa Bereshit? ¿Qué significa Bará? ¿De dónde viene esta palabra? ¿A quién se aplica? ¿Y qué significa Elohim? Que obvio que es Dios. Pero ¿por qué este nombre de Dios? A lo largo de todo el capítulo 1, este va a ser el nombre. Toda la creación del mundo tiene este nombre. Entonces tenemos que analizar por qué este nombre. Conocida la explicación que trae Rashi. Que Elohim, la explicación de Rashi es que Elohim es Midat Adin. Y solo en el segundo capítulo aparece Amonai, que tiene que ver con misericordia. Uno es más estricto y otro misericordia. La pregunta es si entra bien en esto que tiene que ver acá, estricto, din, no din. Acá está creando el mundo, ¿qué tiene que ver el tema del din acá? Justicia significa como que vos hiciste algo malo, mereces castigo o recompensa. Pero ¿qué tiene que ver la creación del mundo con Midat Adin? A lo mejor la podemos entender de otra manera, ¿está bien? Seguimos. Et Hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué significa Et Hashamayim ve'et haaretz? ¿Qué creó en el principio? ¿Cómo traducirían? Los cielos y la tierra. ¿Está bien? Pregunta número 1, ¿por qué primero dice cielos? Y después tierra. Podría decir primero tierra. Y después cielos. ¿No? Y en el principio creó la tierra y los cielos. ¿Por qué primero los cielos? Porque más adelante, en la segunda parte, ya dice al revés. Exacto. Eso pregunta en el capítulo 2. Está bien. Porque ahí dice al revés. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Es necesario decir Et Hashamayim ve'et haaretz? ¿O podría decir Bereshit bara Elohim? Et es como definir algo. Claro, ¿qué viene a decir la palabra et? Podría decir así, en el principio creó Dios, Shamayim Baaretz, no sé. ¿Está bien? Hashamayim Baaretz se puede decir también, él. ¿Por qué di et? Mi pregunta es si la palabra et viene a agregar algo. Sí. ¿O no? ¿Está bien? Y dos veces. ¿Para qué decir et Hashamayim ve'et haaretz? Et Hashamayim Baaretz. ¿Para qué decir et Hashamayim ve'et haaretz? ¿Qué me viene a enseñar la palabra et? ¿Sabido el famoso Rabbi Akiva? ¿Qué dice Rabbi Akiva? ¿Saben? Eso. Que cada vez que la Torah dice la palabra et, viene a agregar algo. Nunca está de más. No es una conjunción solamente, ¿está bien? No, como, de. Siempre viene a agregarme algo más. Y Rabbi Akiva trata de explicar. Este et viene a explicar esto. Y en cada et tiene que explicarlo. Entonces, me pregunto si aquí puede venir a agregar algo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué primero cielos? ¿Por qué después tierra? ¿Y qué viene a decir la palabra et? ¿Está bien hasta acá el primer pasuk? Otra pregunta, ¿por qué la Torah empieza con este pasuk? Si hay algún mensaje fuerte o importantísimo en este pasuk. ¿Por qué empezar con Bereshit bara Elohim et Hashamayim? Podría haber empezado por la primera mitzvah, ¿no? ¿Por qué empezar con este pasuk? ¿Qué aprendo de esto? De que Dios creó, de que Dios es el creador. ¿Cuál es el gran mensaje que me quiere dar la Torah? ¿Está bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Segundo pasuk. Be'aretz hayta tohu vabou. ¿Qué dice? Y la tierra estaba tohu vabou. La tierra estaba. ¿Cuándo estaba? ¿Cuándo estaba así? ¿Antes? ¿Cómo? Okay. Pero recién, Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, ¿no? Ahora dice, y la tierra estaba. ¿Estaba antes? Pero no existía antes, ¿no? Sí. ¿Entienden lo peligroso tenemos que analizar qué significa estaba. La tierra estaba. ¿Cómo estaba? Tohu vabou. ¿Qué es tohu vabou en hebreo moderno? Es un tohu vabou. Entras en una casa, está toda desordenada. Es un tohu vabou. ¿Qué es tohu vabou? O desordenado. No, en hebreo moderno es caos. Es un caos. La pregunta es si tohu vabou en la Torah significa caos. Está bien en hebreo antiguo. ¿Qué significa tohu vabou? ¿Cómo estaba? Aquí estaba todo. Hashem hace las cosas hace caos. Hashem no hace caos. Hashem, está bien. ¿Qué quiere decir que la tierra estaba tohu vabou? ¿Qué es tohu y qué es bou? Está bien, son dos palabras. Bueno, vamos a ver cómo tradujo ahí. Estaba desolada. Vamos a ver la traducción. Está bien después. Vejoshech al peneteom. ¿Y qué más hay? Pero la tierra ya estaba, ¿no? Pero en el pasuk 1 dijo que Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba tohu vabou y Joshech al peneteom. ¿Qué es Joshech? Oscuridad. ¿Cuándo Dios creó la oscuridad? No dice que ¿dónde dice que la creó?
¿Dice que creó Dios la oscuridad? No. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde apareció la oscuridad? En otras palabras, ¿qué significa oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es? Ausencia de luz. Bueno, entonces tenemos que definir si la oscuridad es algo o no es nada. Está bien, ¿es un elemento en sí la oscuridad? En sí ¿O no? debe ser en ese momento nada, porque después dice que creó la luz y se hizo luz y se hizo Bueno, día y vamos a ver. noche. Está bien. Mi pregunta sería, en el Pasuk 2 vamos a ver que hay varias cosas que existen. ¿Y cuándo las creó es la pregunta? Por ejemplo, dice que hay Joshech. Tenemos que definir qué es Joshech. Y el Joshech, ¿sobre qué estaba? Sobre el Teom. Al Peneteón. ¿Qué es Teom? En hebreo moderno, ¿qué es Teom? Precipicio. ¿Pero qué quiere decir acá? La oscuridad estaba sobre el precipicio. No tiene sentido, ¿no? ¿Qué significa Teom en el Tanaj? Dice que el Joshech estaba sobre el Teom. Bueno, sigo. Verruach Elohim merajefet al pene amaim. ¿Varias preguntas? Pregunta número 1, a ver, digan, tienen preguntas. Preguntar es pensar, ¿eh? Siempre si ustedes quieren pensar y estudiar, tienen que hacerse preguntas. No existe estudiar sin preguntarse cosas. Cuando te preguntas, empezás a indagar. Pensar es preguntar. Entonces, ¿qué es Ruach Elohim merajefet al pene amaim? Y el Ruach de Elohim, ¿cómo se dice? Posaba sobre las aguas. Varias preguntas. ¿Qué es el Ruach Elohim? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios posa sobre el agua. Dios no está ni en el agua, Dios no está en un lugar, ¿no? El lugar no abarca a Dios. Dios no está en un lugar. Entonces, ¿qué significa Ruach Elohim? ¿Está bien? ¿Qué es Ruach Elohim? A ver, a lo mejor voy a buscar. Porque Dios no está... ¿Están de acuerdo que Dios no está en un lugar? Que quede bien claro, ¿no? Dios no está en un lugar físico. Porque lo espiritual no está en un lugar físico. Espacio, ¿está bien? Abarca cosas físicas. Y Dios no es físico, entonces no está en un lugar. Entonces, ¿qué es el Ruach Elohim? El Ruach de Elohim. ¿Cómo puedo traducir Ruach? ¿Y a qué se refiere Elohim? Está bien, pero estaba sobre las... ¿Sobre qué? Aguas. Pregunta. ¿Qué aguas? ¿Cómo qué aguas? Las aguas. ¿Qué aguas? ¿Qué aguas? ¿Cuándo Dios creó las aguas? ¿Cómo cuándo creó las aguas? En él... Busque la palabra aguas. No está, ¿no? ¿De dónde aparecieron las aguas? No está. ¿De dónde aparecieron las aguas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de repente me dice, y la tierra estaba llena de agua. Entonces estaba de antes. ¿Había antes agua? ¿De dónde apareció el agua? No, aparte dice que estaba vacía. Muy bien, esperen. Pero la pregunta fue qué significa Tohu Babou. Ahora ya estamos explicando. Que Tohu Babou significa vacía. Pero hay que definir la palabra Tohu Babou. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es Tohu Babou? ¿Qué es el Joshech? ¿Cuándo Dios creó el Joshech? ¿Cuándo Dios creó el agua? Vemos que está lleno de agua y el Ruach Elohim estaba sobre el agua. ¿Y qué es el Ruach Elohim? Porque Dios no está en el agua ni en la tierra. Dios está por encima de todo esto. ¿Qué es Ruach y qué es el Ruach Elohim? ¿Se entendió? Sí. Tercer pasuk. ¿Qué es lo primero? Vayomer Elohim y ahí Or. ¿Qué es Vayomer Elohim? Y dijo Dios que sea la luz. ¿Pregunta? Pregunta. La oscuridad. Pero antes. ¿Y dijo Dios? Y dijo Dios que sea la luz. Dijo ¿a quién? Vos decís a alguien algo, ¿no? Ahora yo les estoy hablando a ustedes. Nathan, ¿con quién hablas? Con las chicas en la midrashá. Estoy hablando, le estoy diciendo algo. Pero acá dice, y dijo Dios que sea la luz. ¿A quién? Si dice que le dice al profeta, entiendo, porque le dijo al profeta. Bueno, también tengo que entender que significa que Dios le habla al profeta. Pero hay una persona, hay un sujeto que está escuchando el enunciado. Pero vos decís, le dijo. ¿A quién le dijo? ¿Me entienden? ¿A quién le está hablando Dios? ¿Y qué? ¿Y Dios no puede hacer algo sin decirlo? ¿Por qué tiene que decirlo? Que lo haga. ¿Para qué me tiene que decir que lo dijo? O sea, ¿qué significa cuando la Torah dice en estos versículos que dice, y Dios dijo que sea? ¿Y cómo dice? Otra pregunta. ¿Dijo que sea qué? Y ahí, Or. O sea, ¿qué pregunta tendrían aquí? ¿Por qué lo primero que Dios quiere que sea es la luz? ¿Qué luz? ¿De qué luz está hablando? La luz. ¿De qué luz? Si el sol aparece en el cuarto día. Si el sol aparece en el cuarto día, ¿de qué luz está hablando aquí? ¿Es la luz del sol? No es la luz del sol. Es otra luz. Es una luz espiritual que Dios la guardó para los tzadikim. ¿Conocen la aplicación? Que era algo especial. Bueno, entonces, pero hay que demostrar que la palabra luz significa algo espiritual. Porque acá aparentemente está hablando de cosas físicas, ¿no? Y creó la luz. Entonces luz. O puede ser otra cosa, luz. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué lo primero es la luz?
¿Y qué significa la luz? ¿Se entendió? Y dijo Dios que sea la luz. ¿Y cómo sigue el pasuk? Y hubo luz. ¿Qué pregunta tienen aquí? Y Dios dijo que sea y fue. ¿Qué? Es lógico. Obvio. Ese sería. Pero puede ser que Dios diga que sea y no es. Y Dios dijo que pase esto. Ah, pero no. No le salió. Si Dios dice que sea, seguro es. Entonces está de más la palabra y fue la luz. Seguro que es la luz, ¿no? O sea, el paso podría haber sido así. Y Dios hizo la luz. Y no perdíamos nada. ¿Qué me tiene que decir? Dijo. ¿Y qué me tiene que decir? ¿Qué fue? ¿Qué puede ser que no sea? ¿Qué me viene a decir? ¿Qué fue? Obvio que va a ser. ¿Y por qué lo primero es la luz? ¿Se entendió? Cuarto pasuk. Vayar Elohim et haor ki tov. Shalom. Y vio Dios que la luz era buena. Pregunta. Obvio. ¿Vio? Obvio, si Dios lo crea, seguro que tiene que ser bueno. Pero espera, analicemos la palabra bueno. Uno cuando dice bueno, ¿a qué se refiere? Cuando decimos bueno, ¿a qué nos referimos? Nosotros Normalmente, en hebreo, ¿qué es tov? Una persona es tov, ¿qué es una persona buena? O sea, la palabra buena o mala, ¿qué describe normalmente? Las midot. Claro, las midot. Cualidades morales, ética, malo, se portó bien, se portó mal. Entonces vos vas a decir, la luz es buena. ¿Vos decís la mesa es buena? La mesa es buena. ¿Qué significa la mesa es buena? La mesa es mesa. Es de buena calidad. Bueno, puedo decir, de buena calidad, eso sí puedo decir, buena calidad. Pero buena o mala normalmente habla de algo ético. Entonces, vos no decís, por ejemplo, está bien, los descubrimientos físicos, uno puede ayudar a utilizarlo para la medicina o otro puede hacer una bomba atómica. Bueno, no es bueno ni malo, depende cómo lo use, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que la luz es buena? La luz es luz. Estamos hablando de una luz divina, sí. La pregunta es ¿qué quiere decir luz? Bueno, está bien. Primero tenemos que contestar qué es luz. Si hablamos de algo espiritual, entonces a lo mejor lo enfocamos en bueno y entra perfecto. Otra pregunta igual, es que si Dios lo hace, ¿va a ser malo? Seguro que si Dios lo hace bueno. También está como, se sobreentiende. Pero si estamos hablando de algo físico, ¿qué quiere decir todo? En algo físico. ¿Está bien? No, aparte es vio. Claro, eso y también es vio. Y vio Dios que era buena. Vio, obvio, ¿no? Que vio, como que lo hizo y después se quedó mirando a ver si me salió bien. Pero no va a ser así, ¿no? Seguro que le sale bien. O sea, ¿qué viene a decir? Muy bien, ¿qué quiere decir? Y Dios ve. Dios ve que esto es bueno. ¿Qué me enseña a mí? Sigo. Vaya Abdel Elohim ben Haor u ben Hajoshech. Diferenció Elohim entre la luz y la oscuridad. Pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Qué quiere decir diferenciar entre la luz y la oscuridad? O sea, que antes estaban... ¿Cómo estaban? Mezcladas. ¿Puede estar mezclado la luz y la oscuridad? No. Por definición. Luz es la antítesis de oscuridad es la antítesis de luz. Entonces no está mezclado. Entonces, ¿cómo diferencia entre la luz y la oscuridad? No tiene sentido la frase. A menos que... No, antes existía luz y oscuridad unidos. Bueno, no sé de qué estás hablando. No sé. Hay que tratar de... No sé. ¿Entienden qué significa luz y oscuridad unidos? Aparte, cuando se refiere a la oscuridad antes... Son dos antónimos. Dos antónimos nunca están unidos. O sea, antes cuando menciona la oscuridad ni siquiera estaba la luz, entonces no estaban juntos. Claro, por eso. Entonces podemos buscar una respuesta más lógica, ¿no? Más real. Porque, pero acá dice que los diferenció. Tengo que tener que significar diferenció. Entre luz y la oscuridad. ¿Está bien? Vaikra Elohim laor yom ulajoyes kara laila. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Pregunta. ¿Qué quiere decir Hashem llamó? ¿Qué es llamar a algo? De cierta manera. Diferenciarlo. O sea, ¿quién normalmente llama a las cosas? Eso. Normalmente, ¿quién crea el idioma? ¿De dónde viene el idioma? ¿El idioma es creado por el hombre o el idioma...? Normalmente el idioma es del hombre, ¿no? El hombre, en un desarrollo, va analizando palabras y va diciendo esto se llama así, y así se desarrolla el idioma. ¿Está bien? Pero acá, ¿quién es el que pone los nombres? Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir que Hashem le ponga el nombre a algo? ¿Qué me enseña? ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir? Que a la luz lo llama día y a la oscuridad lo llama noche. Cuando Dios llama a algo de tal manera, ¿qué me viene a enseñar en la Torah? A lo largo de Bereshit hay varias cosas que Dios llama. ¿Se acuerdan? Pero no son muchas. Está bien, habla de la tierra, habla de los cielos, habla del día, de la noche, habla del tiempo y habla del hombre. Tendríamos que analizar por qué esas son las cosas que Dios llama. ¿El tiempo? ¿Qué dice del tiempo? También del tiempo.
Habla, no, la palabra yom. Yom. ¿Está bien? Como periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué llama a estas cosas? Y termina, ¿cómo termina? Vayere, Vayboker. Y fue la noche, y fue la mañana, y Yom Echad. Pregunta. ¿Cómo tenía que haber dicho lo mejor? Y fue la mañana y fue la noche, ¿no? Normalmente, ¿no? Viene mañana, después viene noche. Y acá como dice, primero que fue la noche, después fue la mañana. No, porque la oscuridad estaba antes. Entonces esto vuelve atrás. Porque recién dijo que estaba todo oscuro. Después Dios hizo la luz. Y al final dice, y fue la noche, fue el día. O sea, después que hizo la luz, después vino la noche de nuevo y después vino el día. O esto vuelve atrás. ¿Entendieron? Porque acá ya dice que hubo oscuridad al principio. Después hubo luz. Y al final de todo me dice, y fue la noche, y fue la mañana, día 1. ¿Está bien? Porque sí. ¿Por qué dice de nuevo noche? Si esto pasó después o vuelve al principio. ¿Por qué no dice primero día y después noche? ¿Y por qué dice Yom? ¿Cómo dicen? Yom Echad. ¿Y cómo tenía que decir? Día primero, ¿cómo decir? Yom Echad, ¿no? ¿Hay otra palabra para decir primero? Rishon. Si en el segundo día dice Sheni, en el tercero dice Shlishi, en el tercero segundo, tercero cuarto, en el primero decís primero, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Ejad? Pregunta si insinúa algo o no necesariamente. Ulaya se dice, ¿está bien? ¿Qué viene a decir Ejad? ¿Está bien? 800 preguntas, empezamos a contestar. Lo que quiero que vean es que es muy profunda la Torá, y que si la Torá empieza por esto es porque aquí está la fuente de todo, y que estudiando la Perashat Bereshit es de las Perashot más importantes. No solamente toda la Perashat Bereshit. Es la más complicada de todas. Y de las más importantes porque habla de la creación del mundo y porque habla de la esencia del ser humano. Todo lo del árbol, del Gan Eden y todo eso me habla. Si vos querés analizar cómo funciona la psicología humana, primero estudia el capítulo 2 de Bereshit. 1, 2, 3. ¿Está bien? Bueno, empezamos a contestar. ¿Tienen Bereshit? Lástima. No funciona la fotocopia. ¿Tienen el libro? Bueno, vamos a empezar. Primero quiero analizar las palabras. ¿Está bien? Las primeras palabras. Primero Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? ¿Cómo entienden la palabra Bereshit? Por un principio. En el principio de qué? Bereshit significa en el principio. ¿De qué? Del tiempo. ¿Qué diría el principio del tiempo? Del tiempo, porque antes de eso no había tiempo. No había tiempo, muy bien, está bien. Pero acá dijo el principio del tiempo. No. Entonces podemos aplicarlo más. En el principio de... Si digo el principio del tiempo, solamente habla del principio del tiempo. ¿Puedo decir que dice más que eso? En el principio de... todo. Bereshit, ¿qué te diga Bereshit? En el principio de todo. ¿Qué quiere decir de todo? En el principio del tiempo, en el principio del espacio, en el principio del universo, en el principio de todo. Esto es el principio de todo. ¿Está bien? O sea, antes de eso no existía nada. Solamente existía Dios. Eso es lo que quiero. El concepto es importante. ¿Las aguas ya existían? Sí. Espera, ahora vamos a demostrar. No, yo quiero decir que no. Bereshit sería el principio de todo. ¿Qué quiere decir el principio de todo? O sea que antes eso no estaba. Ahora comienza todo. ¿Por qué necesariamente es en el principio de todo? No, yo estoy dando la explicación. Normalmente Bereshit significa en el principio de. Está bien. Acá no dijo todo, pero como va a decir Bereshit Elohim, esta Shamayim Betaretz, y ahora vamos a ver qué ponemos en Shamayim Baretz. Entonces ahí es que vamos a decir que es cuando Dios crea todo, los cielos y la tierra, está hablando del universo entero. Pero no Todo. podría haber existido, o sea, por ejemplo, los ángeles y lo que sea. No necesariamente Sí, fueron creados. es verdad. Pero la Torah no me... Bueno, esa es otra pregunta. Si la Torah me habla solamente de las cosas que nosotros conocemos, o si la Torah me va a hablar de todo, ¿está bien? Normalmente por todos los temas que trata el Bereshit van a ver que son temas que el ser humano conoce. Por eso no habla de los malajim. Okay. Eso no quita que no los haya creado los malajim, sino que aquí no te quiere hablar de eso porque quiere hablar de cosas tangibles que todo ser humano ve. ¿Cómo no hablar? No quiere hablar de cosas que no hablaría para... porque esto lo tiene que estudiar un niño de 6, 10 años, cualquiera lo tiene que entender. Entonces hablan de cosas que se ven, que se captan. Obvio que, ahora nosotros vamos a decir, lo que los jajamín dicen, ¿no? Que acá obvio que está incluido todo. Cuando decimos todo vamos a incluir también lo espiritual y todo.
el concepto más importante va a decir que todo es creado. ¿Está bien? Esto es lo que queremos decir. Entonces el principio de todo va a ser en el principio cuando Dios creó todo. Y ahí creó también lo material y también lo espiritual. Es verdad que aquí de lo espiritual no me está hablando. ¿Está bien? No me está hablando, Ulay me lo insinúa. Pero literalmente me habla de lo tangible. ¿Está bien hasta acá? Entonces, pero ¿qué quiero decir de todo? Digamos, en todo hablo del universo entero. ¿Está bien? Si este principio de todo, ¿qué quiere decir? Que acá empieza ¿qué? En Bereshit, ¿qué está empezando? El tiempo. O sea, ¿antes existía el tiempo? No. Hay que ver cómo si está bien preguntada la pregunta. O sea, antes de esto no existía el tiempo. Recuerda, la palabra antes normalmente es una palabra que habla de tiempo. Sí. Está bien. Y antes el tiempo no existía. O sea, lo que quiero decir cuando decir es el principio de todo. O sea, aquí no solamente principio temporal y principio de espacio, ¿entienden? Aquí nace el universo. Al nacer el universo, también nace el tiempo. El tiempo es una propiedad, una característica del universo. Es una dimensión de este mundo, del universo. ¿Está claro? Ahora, no había universo y tampoco había tiempo. ¿Y qué había? Lo más importante, solamente Hashem. ¿Me siguen? Entonces la palabra Bereshit sería súper importante, me parece, para empezar. ¿No? Porque la palabra Bereshit te está diciendo, este es el principio de todo el universo. Antes de todo solamente Dios. ¿Está bien? ¿Y conocen por qué dice por qué la Bet es así, tiene esta forma? ¿Conocen el Midrash? Hay un Midrash de por qué la Bereshit tiene, la letra Bet de Bereshit tiene la forma esta. Acá la tienen, ¿no? ¿Por qué empieza con esta letra? Porque dice como que está cerrada por arriba, está cerrada abajo y está cerrada al costado, ¿no? Como que ¿qué? Como diciendo, fuera de esto, o sea, por detrás de todo esto, olvídate, no podés, es Dios, Hashem, que es lo que no podemos captar. ¿Qué podemos captar nosotros? De aquí para adelante, ¿está bien? Desde la creación en adelante, nosotros estamos adentro, podemos tratar de captar todo. Captar. La esencia de Dios, imposible. Por eso está cerrado por todos lados. Está buena, ¿está bien? Es como que dice, si querés preguntar qué hay por encima de esto, qué hay por debajo, qué hay por detrás, olvídate, no vas a entenderlo, no tenés la capacidad para captarlo. Porque vos estás adentro. ¿Está bien? De adentro no podés captar lo de afuera. Máximo podés captar todo lo de adentro. O sea, ¿qué sería esto? Esto sería creación. Y acá sería creador. Mira, al creador no lo podés captar nunca. Necesariamente existe, porque hay creación. Y la creación viene del creador. Entonces, necesariamente él es. ¿Me siguen? Dios existe. ¿Puedo entender cómo es él? No. ¿Por qué no? Porque es diferente. Y si es diferente no puedes captar nunca lo que es, porque es diferente. No, pero no, diferente a todo, entonces no puedes captar lo que es. Máximo, ¿y qué puedo captar? Su creación. ¿Hasta acá me siguieron? Entonces Bereshit diría, en el principio de todo, ¿está bien hasta acá? Segunda palabra. Bara. ¿Qué significa bara? Y para eso yo quería hacerles la fotocopia. ¿Alguien se puede fijar si funciona? Si arregló la fotocopiadora nada más. Si no está, no está. ¿Tienen en Bereshit? Bueno, vamos a ver dónde aparece la palabra bara. ¿Qué significa bara en principio? ¿Qué significa bara? De Boré. ¿Qué es Boré? ¿Qué significa bara? Crear. ¿Qué estilo de creación o qué tipo de creación? Porque tenemos también hacer, producir, crear. Con la palabra. Crear. ¿Crear con la palabra? Está bien, fuiste algo más. No, bajémoslo porque ¿qué es crear con la palabra? No, crear de la nada. Crear de la nada. Eso es bara en hebreo. Está trabada. Está trabada. Sí. Bueno, entonces tienen Bereshit para quiero que lo vean. Fíjense en el Pasuk 1. Pasuk 1 dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. ¿De qué me está hablando aquí? ¿De la creación de qué? ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. ¿Está bien hasta aquí? Bueno. Está bien puesto el verbo bara porque ¿qué significa crear? Dijimos crear de la nada. Explico un poco más. ¿Cuándo se utiliza el verbo crear normalmente en la Torah? Cuando es una creación completamente nueva.
Cuando no hay nada como eso, cuando es una creación completamente nueva, el verbo es crear. Pero no ¿Bien? necesariamente. ¿Había algo parecido a los cielos y la tierra? No, solamente existía Dios. Y Dios crea algo completamente nuevo. ¿Qué verbo se tiene que aplicar? Vara. ¿Está bien hasta acá? Sí. Creación también puede ser algo que ya existe, en hacerle como una modificación. Vamos a ver si a eso se utiliza la palabra crear. Voy a decir que a eso también se utiliza la palabra Podría crear. decir renovar, pero creación también se usa. Vamos a ver, en hebreo, en el Tanaj. No, yo estoy hablando en el Tanaj. ¿Qué significa vará? Vará en hebreo significa crear de la nada algo completamente nuevo. ¿Me siguen? Bueno, vamos a ver si es coherente lo que dijimos. ¿Cómo se dice renovar en hebreo? Esperen, vamos ahora, es lo que voy a demostrar ahora. Vamos al pasuk. Fíjense en el pasuk 6. ¿Está bien? Le leo en español, ¿no? Pasuk 6, pueden buscar el pasuk Vav. Y dijo Dios que haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dijo que haya un raquía entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Muy bien, ¿y ahora qué hace? Primero dice, y Dios dijo que sea, y después lo hizo, ¿no? ¿Qué dice en el pasuk 7? Vayas, ¿tienen en hebreo? E hizo Dios el raquía. Yo pregunto, ¿por qué dice vayas y por qué no dice vará? Y creó el raquía. El segundo día crea, el tercer día crea, el cuarto día crea. ¿Por qué? No, ahí no dice crea, ahí dice hizo. ¿Por qué dice hizo? No pasa nada. ¿Qué pasó? Pásame el papel. Saltó el gas de la bebida, de la gaseosa. Bueno, seguimos. ¿Por qué dice? Estamos hablando de la creación, entonces todo es explosivo. ¿Por qué dice hizo el firmamento y no dice creó? A ver, digan ustedes. Porque el firmamento no... Porque ya estaba la materia prima. Ahí viene la respuesta. ¿Dónde estaba la materia prima? Cuando creó los cielos y la tierra. Ahora, o sea, ¿qué significa que creó los cielos y la tierra? Creó los cielos con todo lo que contiene los cielos y creó la tierra con todo lo que contiene la tierra. O sea que ya en el primer pasuk, ya Dios creó todo. De una sola vez. Ahora lo voy a demostrar, Bueno, de nuevo. En el pasuk 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Sí. En el pasuk 2 dice que creó... Miren, esperen. ¿Se acuerdan lo que dice en cada pasuk? En cada día. Esperen, día. Primer día, la luz y la oscuridad. Segundo día, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Tercer día, ¿qué es tercer día? Tierra seca, las plantas y los árboles. Cuarto día, sol, luna, estrellas. Quinto día, ¿qué pasó? Los estoy viendo. Aves y peces. Y sexto día, animales y ser humano. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, ahora miren la pregunta que tengo. Si Dios en cada día crea, entonces ¿qué tendría que decir? En cada día creó, ¿no? Primer día creó los cielos y la tierra. También tendría que decir que creó la luz y la oscuridad. En segundo día tendría que decir que creó las aguas de arriba y las aguas de abajo. La tercera, que creó las plantas y los árboles. En el cuarto, que creó las estrellas, ¿no? Quinto, tendría que decir así, ¿no? Y he aquí que no es así. Fíjense en el texto y no está escrito así. ¿Cómo está escrito? Aquí lo interesante. El segundo día dice que hizo. No dice que lo creó. ¿Está bien? Las aguas arriba y las aguas abajo. El tercer día, cuando la tierra seca y las plantas, que las hizo. No dice que las creó. O las produjo. ¿Está bien? En el cuarto día, cuando hace el sol y la luna y las estrellas, se lo leo. Pasó el 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Qué son las dos grandes lumbreras? Pasuk 16, Tetzain. Pasuk Tetzain. Hizo Dios Shenea Meorot. ¿Por qué dice hizo y no dice creó? Porque ya existe. Presten atención. Tenía que haber dicho crear, ¿no? Entonces, miren, presten atención. En el segundo día, el tercer día, el cuarto día, no aparece el verbo crear. A pesar que Dios está creando cosas. ¿Por qué no aparece el verbo crear? Y la respuesta sale a la luz según la explicación que dimos. ¿Qué dijimos? Que es crear de la nada. ¿Qué es hacer? Ahí es lo que vos dijiste antes. Que cambiarle la forma. ¿Eso cómo se dice en hebreo? Hacer. No se dice crear. ¿Por qué? Porque el verbo crear es para de la nada. Y hacer de algo, de otra cosa. O de la materia prima. La materia ya está.
¿Cuándo estaba entonces hecha la materia prima para las estrellas, para el sol, para la luna, las plantas, los árboles, la tierra seca? ¿Dónde? ¿Cuándo? La respuesta, ¿dónde está? En el Pasuk 1. ¿Dónde? Cuando dijo que creó los cielos y la tierra. O sea que los cielos y la tierra no es solamente creó el cielo, tierra. No. Ahora, después lo vemos. Los cielos, con todo lo que contienen los cielos, y la tierra, con todo lo que contiene la tierra. Claro, porque también cuando dice más adelante que saca al animal, también dice que lo saca de la tierra y entonces... Sí, pero ahora van a ver. Esperen. ¿Aparece de nuevo el verbo crear en toda la creación o es solamente en el Pasuk 1? Solo no importa. No, aparece de nuevo. ¿Te acuerdas dónde? ¿Dónde aparece el verbo crear? ¿En el hombre? No, antes. Antes. Fíjense en el Pasuk. Voy al Pasuk 21. Kaf Alef. Busquen el Pasuk Kaf Alef. A ver qué ven. Kaf Alef en Bereshit. Ahí. ¿Llegaron? ¿Quién lo quiere leer? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice en Ibrit? Para que vean el verbo. Va. Vaibra. Elohim. ¿Está bien? ¿Tienen? ¿Y tienen Kaf Alef? Lo que pasa es que yo lo tengo en español aquí. Ahí, ¿no? Sí. Etatanini Magedolim. Muy bien, muy bien. Vaibra Elohim etatanini Magedolim. ¿Najón? Lo leo bien, yo lo leo adentro. Kaf Alef. ¿Cómo se llama? Leo. Vaibra Elohim. Dice, ¿y creó? ¿Por qué dice creó si Dios ya había creado todo? De nuevo dice creó. Y creó, dijimos que era algo completamente De la nada. nuevo. Algo, a ver, ¿qué hay? Crea Ataninim Agdolim Betkol Nefesh Ahaya. ¿Qué es lo que está creando ahora? Le digo lo que está creando. Los peces y las aves. ¿Y qué tienen los peces y las aves? Que esté bien aplicado el verbo crear. Dice toda Nefesh que tiene vida. ¿Por qué utiliza la palabra crear? Porque no existía vida. ¿Pero no estaba toda la materia prima hecha? La materia prima estaba, pero ¿la materia prima de qué? En Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. De todo lo... Exacto, de todo lo material. Y la vida no es material. Acá podemos definir, ¿no? Está bueno para sacar una conclusión. Si queremos decir que la vida es algo... Solamente son moléculas o la vida es algo más. No. La vida es algo... No. Pero Según como la Torah lo define... Esperen, vean la aplicación. ¿El verbo cuál es? Bará. Bará es algo completamente nuevo. Pero lo sacó del polvo. Sí, la parte material viene del polvo de la tierra. Eso no aplico la palabra vaibra. Vaibra lo aplico a lo que le puso al animalito, que se llama vida. Y vida todavía no existía. ¿Y las plantas? Bueno, veo que la Torah a las plantas como lo vio parte de la tierra. Ah, como no tiene vida una planta. No se llama. Acá vida es más algo como que tiene movimiento. Y está despegado de la tierra. Se mueve. Despegado de la tierra. Ah, ok. Despegado de la tierra y movimiento, como que tiene vida. Es verdad que la planta es un nivel superior al nivel mineral. Pero veo que por algo la Torah no le aplicó el verbo crear, ¿no? ¿Por qué acá le aplicó el verbo crear y ahí no? Le dijo, vayas, y lo hizo. Hay algo especial. Pero ¿por qué en el pez y en el pez y en el ave se aplica la palabra crear? Porque por primera vez existe algo en el mundo que todavía no existía. Y no es algo que sale de otra cosa, porque si sale de otra cosa, ¿cómo lo tendría que haber llamado? ¿Qué verbo? Vayas. ¿Está bien? ¿La conclusión? Está bueno. O sea, podemos definir que la vida no es algo material. Y vos tenés un animalito muerto, acá hay un animalito vivo, y es lo mismo. Pero este está vivo y este está muerto. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que le falta? Falta vida. Algo como básicamente espiritual. ¿Se entendió? Entonces, ¿vieron qué perfecta que es la Torah cuando aplica el verbo? ¿Y cómo se aplica el verbo? ¿Aparece de nuevo el verbo crear? No. ¿O ya no aparece más? Ya creó la vida. ¿Para qué utilizar de nuevo el verbo crear? La vida ya está creado, lo material está creado, la vida es espiritual. ¿Hay algo más? El hombre. Muy bien. Vamos al hombre. Pasuk Kaf Zain. Pasuk 27. Se los leo. Miren cómo dice Pasuk 27, Vaibra Elohim et Adam. Y creó Elohim al Adam. ¿Por qué ponerle el verbo crear al hombre si la vida ya existía? Y si el hombre viene del mono, será vida, pero lo mismo. No tengo que poner el verbo crear, porque es igual.
Porque es igualmente como el mono, un poco más desarrollado. No, no viene del mono. Pero igualmente viene Está bien. del animal. O sea, el hombre tiene algo especial que el mono no tiene y un animal no tiene. Pero, por ejemplo... El polvo de la tierra, sí. La- La parte material, yo no, cuando acá, obvio que aquí no está hablando de la parte material, porque la parte material sería vayas. Está hablando de algo más que tiene el hombre. Pero lo mismo diría el anterior, ¿En como cuál? el nefesh, el alma, Sí. ya está creada. Sí. Junta las dos cosas que ya están, o sea, dos materias primas ya las junta y hace algo nuevo. Pero bueno, ahí bueno. Si en verdad sería la materia prima de lo material, más Nefesh Hayá, el alma viva que dijo en el animalito, entonces en el hombre no tendría que decir Vaibra, ¿no? De ahí desprendo la conclusión. Que si aquí dice Vaibra, es porque en el hombre hay algo diferente. Tiene que haber algo diferente. No alcanza con ese alma animal, sino que el hombre tiene algo diferente que no tienen los animales. Porque si no, ¿para qué dice Vaibra? ¿Está bien? Pero ¿Qué cada es? cosa, pero cada cosa que Hashem creó tiene algo diferente que no tiene otra cosa. Pero viene de la materia prima. Pero esto viene de la materia prima. No, ¿cuál? Si todavía no dije lo que quiero decir. Te voy a decir el alma. ¿De qué materia prima viene el alma? El alma del ser humano. ¿De qué materia prima viene? ¿No viene? Eso es lo que quiero decirte. Si vendría de la misma materia prima del animal, tenía que haber dicho vayas. Aquí la conclusión interesante. Que el hombre en esencia es diferente a los animales. El alma del ser humano no tiene nada que ver con el alma animal. El alma animal máximo tiene instintos y imaginación máximo, sentimientos máximo. Pero hay algo que el ser humano tiene que el animal no tiene. Por eso no viene del animal. Y de hecho dice, no sé exactamente Sí, qué parte, sí. que el hombre fue creado para enseñorearse sobre todo dominio. Exactamente. Animales, Exactamente. O sea, el hombre es lo máximo que hay en la tierra. La tierra es superior a los animales. Y lo demás es creado para servir al hombre. Exactamente. Y el hombre dominar sobre Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que tiene el hombre que no tiene el animal? Y que eso, vamos de las palabras más simples a las palabras más complejas. Y que eso no viene de algo que está más desarrollado, porque eso no está en otra cosa. Primero, a nivel simple, es el raciocinio, el pensamiento. ¿Está bien? El pensamiento que hablo de sacar conclusiones lógicas y pensar, o a nivel lógico, a nivel ético, eso no existe en el animal. ¿Y el habla? No existe. El habla es la expresión del pensamiento. ¿Está bien? Uno te podría decir, no, también el loro habla. No, el loro no habla. El loro no entiende lo que está diciendo. A ver, hay loros que dicen Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Conozco un loro que dice Shabbat Shalom, pero no significa que él entiende lo que está diciendo. Está repitiendo sonidos, pero eso no tiene ningún contenido. El ser humano piensa, saca conclusiones. El intelecto no existe en el animal. ¿Está bien? Eso es algo del ser humano, por eso va a vibrar. Son instintos, el animal es instintivo. Es instintivo, exactamente. ¿En qué momento le quitaron el habla al animal? ¿A quién? A los animales. ¿Quién dijo que los hombres tenían habla? Nunca lo dijo. Ah, bueno, como la ¿Por qué? serpiente ¿Qué crees? habló. Déjalo, la serpiente, después vemos la serpiente. Ay, ya. Todo el episodio de la serpiente es algo especial. Pero era para la serpiente solamente, no para todos los animales. Para todos hasta el barquito. El barquito. ¿Qué barquito? Del arca de Noé. Hablaba también el barquito. Yo pensé que todos los animales hablaban y por esa maldición le quitaron... Todo, no sé, está bien, hay que ver ese midrash, ¿qué quiere decir? Si es un Ah, ¿es un midrash. midrash? Obvio que no está escrito en ningún lado, obvio, no. Dice que hablaba. ¿Cómo? Yo pensé que hablaban hasta ese... No te preocupes, no hablaba. El habla es la capacidad del ser humano, ¿no? El animal no tiene habla. ¿Y la víbora seguro que hablaba? También hay que entender qué significa eso. No es literal. No es literal. Hay que entenderlo, más profundo. ¿Qué representa la serpiente ahí en todo el episodio del Gan Eden? Si era una serpiente que estaba parada y hablaba, o todo esto es más metafórico. Depende cómo lo enfoque. La explicación del Gan Eden, ¿no? ¿Eso quiere decir que el hombre ya estaba creado físicamente? Acá, no, puede ser. No tengo que decir que ya estaba creado y hay un. Pero vos querés decir, a lo mejor, si podría decir que de repente la especie humana fue desarrollándose hasta que llegó a una especie, a una superior. No, o sea, aquí ya fue... No tengo que decir. Acá quiero decir que crea también la materia prima, lo material, eso está. Pero cuando dice Vaibra se refiere a la parte más elevada que le puso. No tengo que decir que ya estaban. No, lo está creando ahora. Ahora está creando la especie humana. Fue el creado también
como dices, más después de que salió de la tierra. Y Sí. entonces él ya estaba creado. Pará, hay que ver el capítulo 2. Si el capítulo 2 vuelve al capítulo 1 o viene a decir algo más. Tenemos que ver el capítulo 2. Ahí, deja. Voy al capítulo 1. Ahora estás creando al ser humano. Yo lo que quise decir nada más que el ser humano tiene algo especial que no existe en otras cosas. ¿Está bien? Eso me justifica el verbo lo creó. ¿Están de acuerdo? Ahora miren cuántas veces dice el verbo crear. Dice 3 veces. Miren. Vaibra Elohim et Adam betzalmo. Fue creado con su tselem. Betzelem Elohim varaoto. Otra vez dice vara. Sahar unekeba, entre paréntesis, macho y hembra. Ve que acá está diciendo que la especie humana ya tiene macho y hembra. ¿Ven? Varaotam. Los creó. Otra vez el verbo crear. 3 veces dice el verbo crear. ¿Por qué 3 veces? Decirlo una vez y listo. ¿Por qué lo remarcó 3 veces en el hombre? Se refiere al humano, que es lo O sea que el ser humano dentro del planeta Tierra, ¿está bien? Exacto. Sería la especie más elevada. Y tiene cosas, habría que ver si las 3 verbos es porque tiene 3 cosas diferentes, a lo mejor. O no, o que quiso remarcar que es algo especial. Pero podemos encontrar cosas que el ser humano tiene que no existen otros, además del intelecto. El alma, pero tenemos que definir qué es alma, ¿está bien? El habla, ¿está bien? Y hay otra cosa que tiene el ser humano que no tiene él. Que hay quien dice que a eso se refiere Tselem Elohim. ¿Qué explicación se le da a Tselem Elohim? La capacidad de decidir. Exacto. La Vejirá Hobshi. El libre albedrío. Libre albedrío no existe en el animal. El animal no puede decidir entre el bien y el mal. No. Es instintivo. No es malo ni bueno. ¿Está bien? Es instintivo. Pero el ser humano puede decidir entre el bien y el mal. O sea, esas cosas no existen. Entonces encontramos libre albedrío, encontramos intelecto, encontramos... Habla a mí me parece que es parte del intelecto, porque es la expresión del pensamiento. Sí. Y el alma, ¿está bien? Habría que definir todo lo que es alma. Pero el hombre tiene cosas que no existen en otros seres. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿está bien puesto el verbo crear? Perfecto, ¿eh? ¿Vieron qué profundo? Bien. Está especial porque dice que somos imagen y semejanza. Eso hay que entender, voy a hacer otra clase para eso. Yo digo por lo físico y... Imagen y semejanza, obvio que por el aspecto físico no es porque Dios no tiene ni físico ni material. Entonces, imagen y semejanza, también sabemos, acuérdense que Dios es diferente a todo, entonces no me puedo parecer en verdad en algo a Dios. Entre comillas parecerme, pero no es exacto parecerme porque parecerme es imposible. Sería el aspecto que más me conecta con Dios. Y obvio que el aspecto que más me conecta son esos 3, el intelecto, el libre albedrío, el alma. ¿Está bien? ¿No se podría decir que derivamos de Hashem que ya existe? Entonces ¿por qué utiliza Vaibra? Por eso, entonces... ¿por qué? Muy bien, me gustó esa, para teología es bueno. Si dice Vaibra, significa que somos creados de Hashem, pero Dios nos creó de la nada. O sea, en contra de que somos parecidos a Dios. O que tenemos parte de Dios. No tenemos parte de Dios. Nadie tiene parte de Dios porque si no cada uno de nosotros seríamos mini Dios. Claro. Pero imagen y semejanza, hay que entenderlo. ¿Está bien? Hay que entenderlo. Lo único lo que ha dicho, más no ha dicho que hay imagen y semejanza. Solo el hombre. Sí, pero quiero entender qué quiere decir eso. Exacto, eso es otro. ¿Está bien? Hay que entender en qué se refiere. Pero somos diferentes, ¿está bien? ¿Cuáles son las otras? Porque si no, ¿para qué utilizó porque dijimos que Vaibra que es algo completamente nuevo. Si es como Dios, no tiene que ser algo completamente nuevo. No es nuevo. Es algo como. No es nuevo. En esencia somos diferentes de Dios. Obvio que tenemos algo parecido entre comillas, lo que me conecta con Él. Pero también eso que me conecta fue creado de la nada. Eso me interesa decir, que fue creado de la nada. ¿Está bien? El alma fue creado de la nada. La parte intelectual y raciocinio y el pensamiento y el habla también fue creado de la nada. O sea, Dios por encima de todo esto. Hashem por encima de todo esto. Hashem es algo que ni siquiera podemos... Es algo... ¿Qué existía? Existía en Hashem. ¿Por qué quiere decir que existe en Hashem? ¿Para qué decir El eso? razonamiento existe en Hashem. El habla existe en Hashem. Bueno. Entonces, buena pregunta, pero nos vamos de tema. No quiero irme de tema, pero tenemos que decir entonces que es verdad. No, quiero decir que no. Que también esas palabras no las puedo aplicar a Dios. También la palabra razonamiento, la palabra... Claro, porque no se puede aplicar a Dios. Eso sale de Hashem. Está bien, pero porque la Torah habla en el lenguaje humano. Pero también el raciocinio, la palabra esa aplicada a Dios sería limitarlo. A pesar que para nosotros es lo más elevado que hay. Pero para Dios es limitarlo, porque Dios por encima de eso. Lo grandioso aquí es el switch de que querés captarlo pero no podés. Algo así hay.
Es guay, pero no puedo. O sea, si entendés profundamente decís, pero ahora nos fuimos a otras palabras. ¿A qué significa Dios es único? No fuimos. Pero también las palabras más elevadas que hay, como pensamiento, como habla, que obvio que se aplican a Dios. ¿Y para qué se aplican a Dios? Para decir que Dios es lo más perfecto. También tengo que interpretarlas. Pero ahora no fuiste, ahora deja a Dios porque Dios es lo máximo y ahora estoy en cómo es la creación. ¿Hasta acá me siguieron? Una vez más, una más. ¿Aparece otro lugar la palabra crear? ¿En otro lugar más? Un lugar más. Fíjense, el Pasuk Gimel del capítulo 2. Y entre paréntesis la definición. ¿Saben que saben que la separación de capítulos que hoy en día tenemos aquí en la Torá no es judía? Capítulo 1, capítulo 2 no es una definición judía, es cristiana y malísima, pero bueno, no sé por qué está bien. Y aquí un ejemplo que está mala, por ejemplo. Fíjense que hay 31 pesukim de la creación del mundo y el Shabbat lo deja para el capítulo 2. ¿Por qué dejas el Shabbat para el capítulo 2? Concluís con el Shabbat y después empieza el otro. O sea, los 3 versículos del capítulo 2 tendrían que haber entrado en el capítulo 1. Pero bueno, la diferencia no importa. Fíjese, capítulo 2, Pasuk 3. ¿Qué dice? Les leo capítulo 2, Pasuk 3, dice así. Vaivarech Elohim et yom ha-shevi'i. Dios bendijo el día séptimo. Vaikadesh oto, y la santificó. ¿Por qué? Kivos Shabbat mikol melachto, porque ahí él cesó de toda su creación, y ahí va el verbo. Ayer vará Elohim la azot, que Dios creó para hacer. Pero ¿sobre qué se estaba aplicando el verbo vará? Sobre el Shabbat. Otro que se lleva el verbo vará. Habría que ver por qué. ¿Por qué Shabbat se utiliza el verbo vará? O que Shabbat es una creación completamente nueva. Hay algo diferente en el Shabbat, en esencia. ¿Está bien? Esa sería. O una aplicación más simplista, que aquí te está cerrando la creación. Entonces, como te está cerrando la creación, utilizó el verbo que Hashem creó. No es algo nuevo. Así como el primer pasuk empezó con vará, el último pasuk tiene que terminar con vará. O sea, empezó que se creó los cielos y la tierra, y aquí se concluyó la creación de todo. O sea, acá no tengo que decir que es algo nuevo, sino que está cerrando el desarrollo de la creación. ¿Entendieron? Pasuk 1, creación de los cielos y la tierra, toda la materia. Pasuk 21, la creación de la vida. Pasuk 27, la creación del hombre que tiene cosas especiales. Y Pasuk 3, aquí, cierra toda la creación. O digo que cierra, entonces no le busco algo nuevo. O digo que sí, que hay algo nuevo y que el Shabbat es algo especial. ¿Está bien? ¿Cómo dice ahí? Porque acá no dice que creó, acá dice al haberlo creado. ¿Entienden? Ayer vará Elohim. Que se concluyó la creación que ya creó. No me está diciendo que ahora creó algo nuevo, ¿entienden? Que ya creó, está hablando del principio. Que está diciendo, ¿por qué en Shabbat cesamos de hacer nada? Porque ahí se cesó la creación. Ahí sería, no es un verbo que está aplicando, acá crea. Por eso digo que es una conclusión de todo el texto, de los 31 versículos. Son 34. Pesukim. ¿Me siguieron o no? Sí. O sea, tome la explicación que les guste. O que Shabbat es algo en esencia diferente. Pero habría que ver qué es. Es el día espiritual. Bueno, pero el día espiritual también se conecta con lo espiritual del hombre, ¿no? Parece, bueno, habría que ver. O me parece más simplista, pero es más pshat, es más literal esta aplicación. Que se cierra el ciclo. Acá está diciendo, se cerró el ciclo de la creación. Y ahora empieza el otro capítulo, ahora empieza lo que viene de nuevo. Pero no, está de más usar vará para cerrar un ciclo. No, está bien, porque empezó con vará y que lo termine con vará. Empezó, Bereshit, vará Elohim et ha-shamayim et haaretz. Y ahora, ¿cómo terminó el Bereshit? Vará la azot. Y ahora todo viene para la azot. Se cerró el vará. Ahora todo es la azot. Ahora todo es hacer. Pero, o sea, ya está toda la materia prima. Ayer no te voy a poner una palabra de más aquí. No, está bien, quieren decir Shabbat, entonces agarrá. Shabbat es algo especial. No te estás creando. Está bien, entonces, si quieres interpretar así, interpretar que Shabbat tiene algo en esencia diferente. Y suena espiritual linda. ¿Está bien? Yo quise decir nada más, pero me parece que el chat no está de más. Así se habla en la Torah. Está bien. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. ¿Qué estudiamos hasta aquí? Fíjate todo lo que nos llevó a estudiar 3 palabras. No, 2 palabras. Bereshit y Bará. Ahora vamos a seguir. Hacemos un recreo y seguimos. ¿Está bien? Se puede poner pause. Ahí. Se puede poner... Seguimos entonces. Dijimos que
Bereshit en el principio de todo. Bara creó de la nada. Ahora salteo la palabra Elohim. Primero hablo de Eta Shamayim Betaaretz. Bueno, primero voy a la palabra Elohim. Bereshit bara Elohim. ¿Por qué este nombre de Hashem? No solamente en el capítulo 1 que crea el mundo, no solamente en el primer pasuk, sino todos los pesukim. ¿Está bien? Todos los pesukim de Bereshit. ¿Están conmigo? Sí, todos los pesukim de Bereshit hablan del capítulo 1, hablan en el nombre Elohim. ¿No era mejor poner el nombre propio de Dios? Sí. Entonces, ¿pero por qué puso el nombre Elohim? ¿Por qué este nombre? Acuérdense las definiciones de los nombres. Está el nombre propio de Dios, Shema Meforash, que es el nombre que habla más de su esencia. Hay otros 6 nombres más. Hay 7 nombres que está prohibido borrar. ¿Está bien? Uno no puede escribir. Y si lo escribió no se puede borrar. Cada nombre de Dios me habla de qué? De cierto aspecto de cómo Hashem maneja el mundo. ¿Está bien? Está el nombre propio que habla de su esencia. Y los otros nombres hablan de cómo nosotros lo captamos a Dios. ¿Cómo lo captamos a Dios? A través de su manera de actuar. Está bien, si es el aspecto de que maneja el mundo con misericordia, está este nombre. Si es el aspecto de que del poder de Dios, es este nombre. El aspecto de que de estricto, es este nombre. Cada nombre me habla de cómo Dios maneja el mundo. ¿Por qué no tenemos una clase de eso? Bueno, Besat Hashem. Les dije una introducción, pero ¿entendieron cómo está construido? Bueno. El nombre propio de Hashem sería el Shema Meforash, que decía el Kohen Gadol una vez al año cuando entraba en Yom Kippur en el Kodesh HaKodashim. O sea que era algo muy, muy elevado. Que es el nombre que habla de lo que Él es. Después, bajando de ese nombre, tenemos todos los nombres que hablan de lo que Dios hace. De todos los nombres que hablan de cómo Dios maneja el mundo, el nombre más popular sería Elohim. ¿Por qué este es el nombre que se aplica a todo el capítulo 1? ¿Qué significa? Din. ¿Qué quiere decir Din? ¿Que hace todo con justicia? ¿Pero qué tiene que ver crear los árboles con que hago todo con justicia? Yo creo que si él no Ahí hubiera... todavía no existía la ley. No había Justicia nada. es si te comportaste bien o te comportaste mal. No, Pero hacía las cosas como tenían que haber sido. Mira. No, Entonces, ¿qué Sí, significa yo creo Elohim? Midat Adin. si él no hubiera puesto tipo Elohim, tipo Midat Adin, Sí. en la creación no hubiera un orden, tipo, el orden se daría permisos, ¿me entiendes? Digamos, la luz un día sería más pasillita. ¿me O sea, acá entiendes? lo O sea, para estricto que es todo- que está todo bien ordenado. Para que el orden En ese siga. aspecto. O sea, Midat Adin no lo ves en el aspecto de que hace Mishpat, de Ajá. recompensa y castigo, no. Midat Adin de que es todo Que no se mueva. ley, ordenado. Está bien, entonces vamos por ese, pero la pregunta es si eso se llama Midat Adin. Pero si lo enfocamos por ese lado, ¿de qué habla todo el capítulo 1? Mi pregunta es ¿qué significa Elohim, Najón? ¿De qué habla el capítulo 1? La creación del mundo. O sea que Dios está creando el mundo, ¿no? Sí. Creador del universo y que lo crea y que lo mantiene. ¿Podemos decir entonces qué significa Elohim? Eso significa Elohim. Elohim es el nombre de Dios que significa el creador del mundo, el creador de todo. ¿De qué está hablando acá? Del creador, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizó el nombre Elohim? Porque eso es lo que significa Elohim. ¿Qué mejor nombre? ¿Qué nombre le pones? De lo que estás hablando, ¿no? Acá está hablando del creador del universo, el que crea el mundo y que lo dirige. Así se dice en hebreo. El creador del universo y el que dirige el universo se dice Elohim. ¿Y el nombre de Dios cuándo se utiliza? ¿Cuándo aparece por primera vez? En el capítulo, en el capítulo 2. Ahí que tenemos que contestar porque ahí aparece. Pero Pero no lo más. lo más elevado, obvio, vamos a entrar en la definición. Por cuanto que aquí está hablando de qué. Por cuanto que todo el capítulo habla de la relación de Dios-mundo, el nombre de Dios aplicable es el nombre relación Dios-mundo. No voy a poner el nombre que habla de Dios sin mundo, porque no es lo que está hablando. El nombre propio de Dios sería Dios sin mundo. Es lo que Él es. O sea, el mundo no existe, Shema Vaya, es el nombre que habla de soy el que soy. Existo, aunque el mundo no exista, sigo existiendo. Pero no es todo el tema. Todo el tema de esto es Bereshit Bara, lo que Dios va a hacer. Pero ese nombre no sería solo relevante de como la ven, del creador hacia allá, porque. Exactamente, y por cuanto que es relevante desde la creación, por eso es el nombre. Pero ¿para qué mencionar entonces viajar en la Torah? Mirá, porque después te quiero enseñar otro concepto. Después te va a enseñar que ese Elohim que dijimos recién es Hashem. Pero la relación máxima que no puede que tiene el hombre o está la creación. Obvio, el nombre más importante es el más elevado. Sí.
Pero, porque en el capítulo 2 va a hablar de ese tema. Acá va a hablar de la creación del mundo. Y la creación del mundo es el mundo. ¿Está bien? Después va a hablar de qué Hashem quiere de mí o qué te quiero entender de... Entonces por eso va a hablar de Hashem Elohim. De Hashem. Pero eso pregunta para cuando viene después. Todo el capítulo 2 va a ser Hashem Elohim, Hashem Elohim. ¿Para qué decir dos veces el nombre? Porque dos cosas nos viene a enseñar. Primero, que Elohim, no piense que Elohim es uno y Hashem es otro. Elohim es Hashem. ¿Está bien? Hashem es Elohim. Akadosh Baruj Hu es el que maneja el mundo. ¿Entienden por qué es importante decir esto? Porque habían unas versiones que pensaban que Dios es la causa de todo, de Él viene todo, pero Él no maneja el mundo. O sea, creían que el que manejaba el mundo es otro. No. Está en el politeísmo, las creencias en varios dioses. Viene el judaísmo y te dicen, no entendiste nada. Hay un único, que es el ser supremo. Ese que es el ser supremo es el que crea y maneja todo. Hashem Elohim, entra perfecto, los dos nombres. Un nombre me habla de lo que Él es, otro nombre me habla de lo que Él hace. ¿Por qué acá es el nombre Elohim? Porque Elohim habla de lo que Él hace. Y perfecto, es el nombre para poner en este capítulo, que de paso me enseña lo que significa Elohim. ¿Me siguieron? O sea, Elohim sería creador del universo y mantenedor del universo. Eso sería Elohim. El ser, el ser que crea y mantiene el mundo. Ahora usted pregunta, si Dios no creaba el mundo y no conducía al mundo, ¿seguía siendo Hashem? Sí. ¿Sigue siendo Akadosh Baruj Hu? Sí. Obvio que ahí aplicaría el nombre propio. Porque no hay, sin mundo y sin universo, el nombre Elohim es la relación. No Dios-mundo. No existe entender a Dios de otro. Obvio, pero sí puedo entender el concepto que podría existir, que este universo podría no existir. Y solamente existiría Dios. Claro, ese sería soy el que soy. El nombre más elevado. ¿Qué soy el que soy? Existo por mi misma existencia. Exista el mundo o no exista el mundo, Dios existe. En una canción lo decimos bien claro. ¿Dónde lo decimos? En el Adon Olam. ¿Cómo decimos en el Adon Olam? Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nibra. Adon Olam, el Señor del mundo, Asher Malach, que reina, miren cómo reina, Beterem Kol Yetzir Nibra, antes de haber creado todo. ¿Qué quiere decir que Dios reina antes de crear todo? Si no creó nada, ¿en qué sentido es rey? ¿Rey de quién? ¿Rey de quién si no hay nada? Antes que cree el mundo, antes, o sea, no existe nada, solamente existe Dios, es rey. Uno piensa, rey es rey de algo, ¿no? Rey de un mundo, rey de gente, rey de algo. O sea que el concepto rey ahí significa otra cosa, ¿no? Ahí qué quiere decir que Dios es rey inclusive si el mundo no existe. Rey sería en el concepto el ser que está por encima de todo. ¿En qué sentido? Que no depende del mundo. O sea, aunque el mundo no exista, Dios sigue siendo el rey igual. Dios no necesita de mí. Dios es lo máximo. ¿Me siguieron? ¿Cómo termina la canción? Viajaré, Kijlotakol, viajaré, Kijlotakol, levado en blognora. Viajaré, Kijlotakol. Y cuando desaparezca todo esto, o sea, inclusive, hay que ver si esto va a desaparecer o no. Pero mantengamos que el universo desaparece. ¿Qué pasa con Dios? Sigue siendo Dios. Levado, solo, imblog. Sigue reinando. Norá, por encima de todo Dios. ¿Qué significa solo reina? El concepto filosófico es muy profundo. Es que Dios existe y no depende de este mundo para existir. Porque Él es lo máximo. Todos nosotros dependemos de Él para existir. Sin Él no podemos existir. Sin Dios nosotros no podemos estar aquí. Pero existe la posibilidad de que nosotros no estemos y Dios está igual. Esa es la definición más elevada de Dios. ¿Entienden por qué es tan profunda la definición? Porque estoy definiendo a Dios fuera del mundo. Si lo defino a través del mundo es una definición más limitada. Yo soy el que soy. Soy el que soy. ¿Está bien? Bien profunda. Ven que la palabra que utiliza es solamente soy. No me dice lo que hace. Me dice que soy. Sin embargo, Elohim, ¿qué significaría? Elohim es el ser que crea y hace el mundo. O sea, si yo quiero captar qué es Elohim, el ser que creó todo esto. Eso significa, cuando yo digo Elohim me refiero a eso. El ser, obvio que el ser que creó todo esto soy el que soy. Hashem es Elohim.
pero uno es un aspecto de Dios fuera del mundo y otro Dios en conexión con el mundo. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿por qué todo el capítulo 1 habla de Elohim? Porque él es el que crea y mantiene. El que crea, porque eso es lo que significa, el que crea y mantiene el mundo. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué otra entra en Elohim? La palabra Elohim. Naturaleza. Elohim tiene que ver, dijimos que es conductor, ¿no? El que crea el mundo y que conduce todo. Fíjense, les voy a leer un pasuk. Dice en... ¿Dónde está? En Devarim 10. Devarim 10. Miren este pasuk. Dice así. Ki Adonai Elohechem, Hashem, vuestro Dios, Elohe a Elohim. Hashem es Elohe a Elohim. ¿Cómo traducen? Dios. Elohe a Elohim. Dios de Dios. Dios de los dioses. Dios de los dioses. Traducción malísima. No, digo, a veces traducen así. ¿Por qué no? ¿Por qué sería una traducción muy mala decir Elohe a Elohim? Porque no hay dioses. ¿Cómo se dice Elohe a Elohim, Dios de los dioses, si no existen dioses? Ay, pero ¿cómo dice Elohe a Elohim? Pará. Tenemos que explicar la palabra Elohim. Elohim dijimos que es el conductor de todo, ¿najón? O sea que la palabra Elohim se aplica también a todas fuerzas naturales. ¿Y Dios cómo maneja el mundo? A través de fuerzas naturales, leyes naturales. Por eso la palabra Elohim también significa las fuerzas naturales. No Elohim, que eso es Dios, que la fuerza natural es Dios. No, es una fuerza natural que Dios creó. Dios es Elohe a Elohim. No creo que nada más se refiere a eso. No nada más, pero quiero entender la palabra Elohim, ¿de dónde viene? Elohim viene de Eloa. Eloa significa fuerza. ¿Y por qué a Dios se lo llama Elohim? Porque Dios es el Señor de todas las fuerzas. Como diría aquí, Elohe a Elohim. O sea, a ver si me entienden. En principio la palabra Elohim no significa Dios. ¿Cómo describo a Dios? ¿Cómo describo a Dios? A través del universo, ¿no? Entonces yo conozco algo del universo y aplico esa palabra a Dios. ¿La palabra Elohim qué significa? Elohim no significa solamente Dios. Elohim significa líderes. Elohim significa jueces. Elohim significa ángeles. Elohim no significa solamente Dios. No. Entonces, ¿por qué a Dios lo llamas Elohim? Porque estoy agarrando un aspecto que estoy viendo en la naturaleza y estoy entendiendo que el ser que mueve todo eso es Él. Por eso se le aplica el nombre Elohim. ¿Entendieron lo profundo de esto? Sí. De nuevo, a ver si ven. Yo no puedo definirlo a Dios. Es indefinible Dios, porque Dios es diferente. Entonces, ¿cómo lo defino? ¿Cómo le pongo un nombre? ¿Cómo le pongo un nombre a Hashem? ¿A través de qué? ¿Me siguen? Sus acciones. A través de sus acciones. O sea, yo veo sus acciones y a través de sus acciones le pongo... Él es el ser que hace todas esas acciones. ¿Me siguen? Bueno, entonces, Elohim normalmente significa fuerzas, leyes, cosas, cómo se maneja el mundo. Entonces, ¿por qué Hashem lo llamo Elohim? Porque es el ser que maneja todas esas leyes. ¿Entendieron? Acá está bien puesto en Devarim 10. Elohe a Elohim. Ahí está bien claro. Obvio que Elohe a Elohim no significa Dios de los dioses, porque no hay dioses. Entonces, Elohe a Elohim, ¿qué es? El Elohe que maneja todos los Elohim. El que está por encima de todas las fuerzas naturales. El que maneja el universo a través de las fuerzas naturales y las leyes naturales. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Entonces tenemos la tercera. Entonces, ¿qué es Elohim? El creador y conductor de todo. ¿Y cómo maneja todo? A través de las fuerzas y leyes naturales que él creó. Por eso se lo llama Elohim. ¿Está bien? Nos queda todavía entender por qué se le dice el nombre en plural, porque Dios es único. Y también, si podemos decir algo más de la palabra Elohim, y todavía nos tenemos muchas preguntas, seguimos el jueves. Beso a la calle. ¿Está bien? Hasta aquí. El pedito. Mahon Ora, tu casa en Israel.